Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Naquele tempo, tendo Jesus entrado en Jerusalén, alegróse toda a ciudad diciendo: ¿Quién es este? As multidão diziam: Este é Jesus, profeta de Nazaret, na Galilea. E Jesus, penetrando no templo de Deus, dali expulsou todos os vendedores e compradores, derrumbando as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa chamar-se-á casa de oração. Vós, porém, fizeste dela covis de ladrões. E de eles se aproximaram no templo cegos e coxos, e eles os curou. Vendo os príncipes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos que gritavam no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignou-se e lhes disseram: Ouvis o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, ouço. Nunca lestes da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste louvor perfeito? E deixando-os, retirou-se para fora da cidade, e foi para Betânia, ficando ali. Unas palabras sobre el Evangelio de hoy que es tan importante de lembrar. Desde hace varios años, los católicos estamos sufriendo una sobredosis, diría yo, de pacifismo sentimentaloide, feminoide, en donde no puedes tú tener ningún acto de ira, aún justificada. Y cualquier cosa que pueda tener una sombra de violencia se toma como si fuese una cosa antievangélica. Y aquí vemos al mismísimo Cristo tirar esas chicotes a los mercaderes de templo. Y derrumbar a sus mesas y hacer, imagínense vosotros todo el jaleo que se armó lá. Y es el mismísimo Dios el que está a hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué no tolera a esta gente lá? Porque cuando tú recibes una ofensa, tú puedes ofrecerla en reparación de tus faltas. Pero dice Santo Tomás, enseña también que no podemos tolerar que se agreda al próximo, y mucho menos cuando se agreda a Dios, que es este caso. Cuando Dios ve, por ejemplo, a Cristo se lo ve sufrir la pasión, lo cuspían, lo batían, y Cristo soportaba esta cosa por amor a nuestra salvación. Mas cuando Cristo ve que se está a estragar a casa de Dios, Cristo actúa con violencia, O sea que un católico, si no tiene esta santa ira, es un hombre que tiene sangre de Ra. Es normal que uno se encienda en santa cólera cuando vea las porquerías que se hacen hoy en la iglesia. Cuando ontem, por ejemplo, estábamos a ver un audiovisual donde se veía a párrocos aquí en Brasil, párrocos celebrando la misa del masón, y se ven las fotos en donde entran un cortejo de masones con las insignias de la masonería en una parroquia, y la gente oleando, esta gente masona entrando dentro del templo como si nada, cuando toda esta maldad tendría que saltar sobre esta gentuza y mandarlos fuera, empezando por el párroco. Mas, claro, hemos sido inoculados con este pacifismo que nos ha tirado, parece, a sangre. Y vemos ofender a Dios continuamente
a afectar la gloria de Dios continuamente y bueno, no, pero bueno, ya pasará, o lo tomamos como una brincadera y es así que vamos perdiendo la fe continuamente. Bien, dejamos esto para lembrarse que esto es una enseñanza que nos da el Divino Mestre. No es una cosa de una persona doida, no, es el Divino Mestre. Bien, quería contar 3 cositas. La vez pasada estaba en el monasterio de la Santa Cruz y un querido fraile de la preparó un audiovisual sobre un misionero muy importante que tuvo Brasil, el padre Julio María, que vivió en Mariumirim, creo que es. Mariumirim. No sé, supongo que tal vez hayan conocido o visto alguna foto de él, seguramente. Bien, cuando el padre, el hermano estaba contando la vida de este querido misionero, que murió allá por la década del 30, creo. Contó un detalle de la vida y decía que el pai de este futuro santo misionero, el pai dice que cuando eran viudos los llevaba a misa, a él y a sus hermanos. Y dice algo que ya me llamó la atención. Dice que el padre no les preguntaba si querían ir a misa, los llevaba a misa. Corto ahí la historia. Pasamos a otra historia. Releyendo la vida de Santa Teresa de Ávila, una santaza española, del século de oro español. Cuentan que cuando Santa Teresa de Ávila era viuda, tendría 6, 7 años, tenía un hermano también, 1 o 2 años mayor. Brincando, decidieron irse a tierra de moros para morir por Cristo. Y entonces los 2 hermanos decidieron que no podían ser que no hagan algo importante en sus vidas. Y decidieron irse embora a tierra de moros para morir por Cristo. Y salieron de la ciudad de Ávila. Y a las afueras de Ávila hay un monumento que lembra este episodio donde su tío se encuentra los 2 meninos que iban caminando hacia el sur. Y el tío les dice, ¿dónde vamos a ir? Y los meninos muy contentos dijeron, vamos a morir por Cristo a tierra de moros. Y el tío les dice, tranquilos, vuelten a casa, que espera, hay que arranjar algunas cositas. Y así, con un poco por fuerza, los meninos, a disgustos, voltaron a su casa. Bien, corto la historia, vamos a otra historia. Hace casi un mes tuvimos la gracia de visitar una ciudad del sur de Bahía que se llama Porto Seguro. Un muy bonito lugar. ¿Y por qué fuimos a Porto Seguro? Fuimos porque queríamos conocer el lugar donde Pedro Álvarez Cabral, cuando llegó a Brasil, a estas benditas tierras, a las tierras de la Santa Cruz. Un mes de abril del 1500 celebró la primera misa ahí en Porto Seguro. Y hay una cruz muy grande que lembra el lugar donde se celebró la primera misa en Brasil. Bien. Yo fiqué espantado cuando me pongo a estudiar el asunto y veo que don Pedro Álvarez Cabral se subió a una nao, atravesó el Atlántico para, en fin, ver qué cosa descubría. En una nao que es una cascada de nos, con riesgo alto de perder a su vida en alta mar. Bien, y llegó hasta estas tierras. ¿Saben cuántos años tenía don Pedro Álvarez Cabral cuando hace esta proeza? 31 años. 31 años. Bien,
¿Y qué tienen que ver esta historia de Pedro Álvarez Cabral, Santa Teresa y el pai de Julio María, que no le decía si quería ir a misa, sino que los llevaba a misa? Es que, queridos fieles, sin duda, antes en la cristiandad había otra formación que desgraciadamente hoy ya no se tiene. Había una formación destinada a ir hacia que cada uno de nosotros debía servir a la gloria de Dios. Y esta formación comenzaba en las familias. Esta formación comenzaba en los pais. Los pais no preguntaban al menino si quería ir a misa. Los pais llevaban a misa. ¿Y por qué? Diríamos hoy, eso es una tiranía de los pais. ¿Cómo va a hacer esto una cosa así? Hay que preguntar al menino si quiere o no quiere. Esto es un error terrible. ¿Por qué? Lémbrense siempre, queridos pais, que un menino desde que nace hasta que por lo menos tiene, no sé, 25 años y a veces un poco más, es un periodo de formación del menino. En este periodo de formación, ustedes lo ven, el menino tiene que aprender a comer, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a sumar, tiene que aprender a, en fin, tiene que aprender a recibir, no a dar órdenes. El menino no tiene idea de lo que es su bien. Si tú al menino le explicas, cuando llevas el menino a vacinar, por ejemplo, para la poliomielitis o alguna doença por el estilo, en principio un pai lo lleva al menino a vacinar. No, pero que te van a pinchar. Ah, no quiero, no, llevas a vacinar. ¿Por qué? Porque sabes el bien que recibe este menino. Si lo llevas a la escuela y le dices, menino, ten que ir a la escuela, se acabó. Sabes que el menino no puede ser un tonto que no sepa sumar 2 más 2. Entonces, hay como una deformación, hay una inversión. El que enseña está a preguntar al que no sabe. ¿Quieres hacer esto, menino? ¿Quieres hacer esto otro, menino? ¿Qué tiene que ver Santa Teresa aquí? Santa Teresa, sin duda, respiraba este aire de cristiandad, este aire de formación, por trabajar por la gloria de Dios. Si no, ¿cómo es posible que dos meninos de esa edad quieran ir a morir mártires? Explíquenme esto. Es lógico que Santa Teresa, la madre de Santa Teresa, el pai de Santa Teresa, no estaban a andar con tonterías con los niños. Eran formados en la fe católica y formados al punto tal que siendo tan meninos querían ser mártires. Búsquenme un menino ahora que quiera ser mártir por Cristo. Si le dices al menino, vamos a misa, ¡ay, no! Recemos el tercio, no! Claro, estamos a hacer bien las cosas. Estamos a hacer bien las cosas. Un Álvarez Cabral, antes tocamos 2 santos. Álvarez Cabral, yo no sé si Pedro Álvarez Cabral fue un santo o no, pero indudablemente fue un hombre también del temple. No fue un hombre que yo no puedo creer que un menino que a los 31 años se manda a hacer una operación de esta, de descubrir este continente prácticamente, haya sido un menino flor de invernadero. Que estaba a preguntar a los papás si quería hacer algo, hacer aquello. No. Los meninos habrá sido formado en la disciplina, en la disciplina, entre otras cosas, militar, porque tenía que dirigir 31 años y tenía gente a sus costas que seguramente era mucho mayor que él. Ahora bien, estas cosas, estos templos, estos personajes que han escrito la historia, ¿han tenido la educación que hoy estamos a dar a nuestros niños? No. Han tenido exactamente la educación opuesta. Entonces, queridos fieles, realmente es alarmante a veces ver el grado de molicie que tenemos los cristianos.
el grado de tibieza ya que ha penetrado en el espíritu cristiano. Hoy, antes, nos enteramos de una barbaridad, por ejemplo. El cardenal Casper escribió un libro diciendo que está enraizada en la tradición del magisterio de Iglesia, la enseñanza de Santo Tomás, San Agustín, no sé qué otros santos, y también la de Martín Lutero y el Vaticano II. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible que este libro se haya editado y que este cardenal sea cardenal? Esto es porque ya no hubo católicos bien formados. Porque un cardenal Casper no se da de un día para otro. El cardenal Casper es estrictamente es un verdadero apóstata, hereje. Un señor que ya hace tiempo viene escribiendo barbaridades, negando la divinidad de Jesucristo, y es cardenal. Es cardenal. Íntimo amigo de Francisco. Íntimo. Entonces, ¿por qué se da esta cosa? Se da esta cosa porque los que tienen que enseñar no enseñan. Y los que tienen que aprender, enseñan. O sea, se invierten las funciones. Y hay una revolución, sin duda. Un cardenal Casper no tendría que haber ni siquiera tomado su primera comunión si mantenía las estupideces que dice en sus libros. ¿Y cómo es que llega a cardenal? Entonces, hay una subversión de los valores, hay una subversión de lo que se llama la iglesia enseñante, la iglesia docente y la iglesia que aprende. Los que debemos aprender, la gente que tiene que aprender pronto, guste o no guste. Y los que enseñan deben enseñar, especialmente como ejemplo. Entonces, los padres, con respecto a sus hijos, no están a preguntar si quieren o no cumplir sus deberes, deben cumplirlos. Lémbrense siempre que Dios da a los pais y hijos para que estos meninos sean en el futuro ciudadanos del cielo. Alguno dirá, bueno, pero yo he educado a mi hijo y ha salido mal después. Bueno, ya dará cuenta él de su mal actuar. Pero tú como padre ficas descansado en decir, bueno, yo a este menino lo formé católicamente. Después, ya él adulto quiso hacer otra vida, allá con él. Pero tú ficas descansado de saber que has dado lo mejor para él. ¿Cuántos padres pueden decir eso hoy? Entonces, queridos fieles, a tratar de, primero, insisto en este punto, la educación católica, la educación del catecismo. No pido que lean la Suma Teológica, no digo esto, pero sí que lean su catecismo romano, su catecismo de San Pío X. No es posible que se nos esté a bombardear con tantas barbaridades y no pestañemos. No pestañemos. Entonces, eso es en razón de nuestra poca formación. Entonces, preparar a los meninos al gran combate por resistir en la fe católica. Porque está todo confabulado para que nos perdamos la fe. Cuando vemos que desde la curia romana se está a favorecer la herejía. Hoy comentamos con uno de vosotros. Vamos a tratar de publicitar, por ejemplo, los errores de Martín Lutero, porque el enemigo está a mostrar a Martín Lutero, que fue el gran heresiarca del século XVI, como si fuese un santo varón. Y no, fue un verdadero heresiarca, un borracho, un libertino, excomulgado varias veces. Y ahora resulta que es un santo al mismo nivel que un Santo Tomás, San Agustín. No. Pidamos a la Santísima Virgen, sede de la sabiduría, que ella nos ilumine y nos dé luz
para siempre actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, para siempre seguir la voluntad de Dios, que no es otra que nuestra santificación, para que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Ave María Purísima.